pero en realidad es un solo tema, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que vamos a ver es ya las vitaminas hidrosolubles. ¿Qué características dijimos que tenían las hidrosolubles? Fácil de absorber, fácil de eliminar. ¿Qué más? En general no tenemos grandes cantidades, pero tampoco necesitamos grandes cantidades todos los días. Pero como decíamos, pues sí necesitamos un aporte constante, pequeñitas cantidades, pero de forma constante, igual que las otras vitaminas. ¿Y cuáles eran las que pertenecían al grupo las hidrosolubles? B y C, eso es lo que no se tiene que olvidar, ¿sí? Entonces van a ver que hay varias vitaminas B. Vamos a empezar con la B1. La B1 también es conocida como tiamina, ¿sí? Entonces esta vitamina, fíjense, se requiere diariamente en los varones 1 miligramito y en las mujeres 0,8 miligramos. O sea, son cantidades pequeñitas y que fácilmente podrían obtenerse en una dieta balanceada, porque tenemos fuentes de origen animal y fuentes de origen vegetal. ¿Qué fuentes de origen animal tenemos? Hígado, cerdo, productos lácteos. Y los de origen vegetal, cereales integrales, levaduras, legumbres, ¿sí? Entonces, básicamente, si estos alimentos están presentes en nuestro cotidiano alimentar, pues no debería haber deficiencia, ¿sí? Porque en general, pues comemos carne o comemos productos lácteos o cereales, entonces no debería ser difícil tener un aporte suficiente de tiamina. Y fíjense en la gran cantidad de reacciones químicas que participan. Cuando hablamos de la tiamina, su forma activa químicamente, activa es el pirifosfato de tiamina, ¿sí? Fosfato de tiamina que decíamos funciona como coenzima en distintas reacciones de decarboxilación oxidativa. Recuerden que las reacciones de decarboxilación hacen referencia a eliminar de la molécula un CO2, ¿sí? Entonces, algunas de las reacciones importantes que podemos mencionar son, por ejemplo, en el metabolismo de los carbohidratos, que algo han visto en Bioquímica 1, en la piruvato deshidrogenasa, que es una enzima que ya la conocen, ¿no es cierto? Entonces, para estas enzimas que estamos mencionando, el pirofosfato de tiamina actúa como una coenzima. Entonces, la pregunta será, ¿qué es una coenzima? ¿Qué han visto en Bioquímica 1 que es una coenzima o un cofactor? Es el que interviene con la enzima y la... Es el que la activa, ¿sí? O sea, agiliza el... ¿Ya? Es un factor entonces que va a ayudar a la enzima a cumplir su función específica, ¿sí? Viene de colaborador, ¿sí? Coenzima, porque va a cooperarle a la enzima para que cumpla su función. Entonces, las enzimas que trabajan con coenzimas necesitan la presencia de la coenzima para cumplir su función. Entonces, por ejemplo, si la piruvato deshidrogenasa no tuviera al pirofosfato de tiamina como coenzima, no funciona correctamente y fracasa el metabolismo de los carbohidratos, que sabemos que es importante para que se puedan producir los metabolismos energéticos, ¿no? La glucólisis y los otros elementos. Entonces, son elementos importantes a considerar. Si hablamos, por ejemplo, del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, también es una enzima que la conocen, ¿no es cierto? La han conocido en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué pasaría si el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa no cumpliera su función? Fracasa el ciclo de Krebs, fracasa el metabolismo energético, ¿sí? Lo mismo, la alfa-cetoácido deshidrogenasa, que trabaja en el metabolismo de la leucina, isoleucina, valina, que vamos a ver en el metabolismo de aminoácidos, y en la vía de la transcetolasa, en las vías de las pentosas fosfato. Entonces vean cómo es importante en todos estos elementos tomar en cuenta y en consideración cualquiera de estos elementos en relación al pirofosfato de tiamina, ¿vale? Es decir, si la enzima o la vitamina en este caso está deficiente, entonces todas estas vías metabólicas y otras más van a fracasar. Y si fracasan, vamos a tener enfermedades que se van a manifestar en el paciente, que vamos a ver más adelante cómo esa vitaminita es tan importante y las enfermedades relacionadas a su deficiencia son también significativas, ¿sí?
Otra de las formas activas de esta vitamina es el trifosfato de tiamina. El trifosfato de tiamina es importante para regular los canales de cloro a nivel de la conducción nerviosa y pues trabajan por fosforilación. ¿En qué se acuerdan fisiológicamente que participa el canal de cloro? ¿Para qué sirve? ¿Se acuerdan qué es el GABA? ¿Qué es? ¿Qué es el GABA? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Nada? ¿Quién nomás avanza? Pues, bueno, ¿quién nomás se acuerda? El GABA es el ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor. En nuestro organismo es el neurotransmisor inhibitorio más importante. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? En condiciones normales tenemos los sistemas excitatorios que lo que hacen es activar, producir excitación del sistema nervioso. ¿Sí? Cuando la excitación es excesiva, tenemos sistemas inhibitorios que van a ir a regular, entonces viene el sistema GABAérgico y va a producir su activación con el objetivo de bloquear ese impulso nervioso. ¿Para qué? Para conseguir equilibrio. Solo excitación nos va a desequilibrar, solo inhibición nos va a desequilibrar. Entonces habrá momentos en los que necesito que se active más el sistema excitatorio y momentos en los que necesito que se active el sistema inhibitorio. Por ejemplo, si tengo un paciente que está convulsionando, ¿en cuál de estos sistemas estará el problema? El excitatorio está hiperestimulado, o sea, si en condiciones normales, por decirles, pasa un impulso por segundo, en un paciente que está convulsionando pasan 100 impulsos por segundo, ¿sí? Por eso convulsiona. Y fíjense cómo uno de los elementos más importantes para el manejo de las convulsiones son las benzodiazepinas, que lo que hacen es potenciar el sistema GABAérgico para que el sistema GABAérgico calme, frene esto y el paciente se estabilice. ¿Sí? Entonces, es muy importante considerar que este sistema GABAérgico es uno de los que usa los canales de cloro como mediador de su respuesta. Entonces, al liberarse el GABA, va a ir a estimular receptores específicos que van a trabajar con canales de cloro y van a producir el efecto inhibitorio. ¿Sí? Entonces, vean, este otro o esta otra forma activa de la tiamina también tiene papel muy importante en la regulación de la salud del paciente. Vamos a ver que la deficiencia de tiamina se ha asociado principalmente a enfermedades del sistema nervioso central y del corazón. Evidentemente no es el único sitio donde actúa esta vitamina o donde se van a manifestar los síntomas, pero son los sistemas que más afección van a recibir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una de las enfermedades descritas por deficiencia de tiamina es conocida como beriberi. La enfermedad de beriberi tiene dos variantes. Bueno, algunos libros nos dicen 3 variantes, pero en realidad van a ver que el beriberi del lactante es igual que el beriberi húmedo, solo que se produce en el lactante. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, tenemos el beriberi húmedo y el beriberi seco. ¿Qué se manifiesta en un paciente con beriberi? Vamos a ver que clínicamente se va a ver un paciente con edemas. ¿Qué es el edema? Muy bien. Entonces, si yo digo que este paciente tiene edema, que además está extendido por todo su cuerpo, va a tener ascitis y derrames pleurales e insuficiencia cardíaca. La pregunta es, ¿por qué tiene ascitis? Tiene una retención de líquidos. O sea, sí, la ascitis es retención de líquida en el peritoneo, ¿cierto? Pero ¿y por qué hay líquido ahí? Sí, justamente porque necesitamos más
la cavidad peritoneal. Siempre se filtra más agua ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos más por el metabolismo de la comida, por la ingesta de la comida. ¿Y la digestión se produce en el peritoneo o en el intestino? La digestión y el intestino. Entonces, como el intestino tiende a absorber más agua, y entonces no está absorbiendo más agua. Ya, A ver, les cambio la pregunta. ¿De dónde viene el líquido que está en esta citis o en este derrame pleural? ¿De dónde ha venido? ¿O por qué su paciente tiene taquicardia, taquipnea, insuficiencia cardíaca? ¿Problemas renales? ¿Tendrá problema renal? Tal vez más adelante. Pero ahora no. ¿De dónde viene ese líquido? ¿Por qué tiene líquido ahí el paciente? ¿Por qué no está funcionando bien el sistema nervioso central? De las extremidades inferiores. ¿Cómo? De las extremidades inferiores. De las extremidades inferiores viene aquí el líquido. No, pero O sea, seguro que las extremidades inferiores del paciente también están edematizadas. sí. ¿De dónde está viniendo ese líquido? Este paciente es difícil que tenga hipertensión, lo más probable es que tenga hipotensión, porque mira, está con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es la taquicardia? ¿Cómo? ¿Qué es la taquicardia? Aceleración de latido del corazón. ¿Y cuánto es lo normal de la frecuencia cardíaca? De 60%. ¿Y por qué tendrá taquicardia este paciente? Si esta escoedema no está haciendo, no está, puede ser que el corazón está entendiendo que no está llegando líquido y está intentando compensar, entonces está intentando enviar más líquido, pero eso está causando el edema. Ya, el corazón sí está trabajando de más, ¿sí? Se está esforzando por estabilizar al paciente, pero está fracasando. ¿Por qué hay taquipnea? Que está relacionada a la taquicardia. ¿Por qué ese paciente tendrá insuficiencia cardíaca congestiva? ¿De dónde viene el agua? Hay pacientes que de sus ascitis, por ejemplo, se les extrae hasta 10, 11 litros. ¿Cuánto es la volemia normal? ¿Cuánto es la cantidad de líquido normal que maneja un paciente sano? De 6 a 7 litros, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene todo ese líquido? Está viniendo de los vasos sanguíneos del paciente, o sea, se está saliendo del interior de los vasos y se está yendo hacia los tejidos, ¿no es cierto? Al intersticio, como dice muy bien su compañera. Entonces, el corazón en su desesperación de mejorar la perfusión, porque obviamente, si tiene que estar dentro del vaso para que yo mande oxígeno hacia los tejidos y no hay suficiente sangre dentro del vaso, el corazón está intentando mandar para perfundir los tejidos y está fracasando, porque el problema no es que no bombea bien, el problema es que no hay suficiente sangre, ¿sí? ¿Y por qué no hay suficiente sangre? Porque se ha salido a los tejidos, pues. Está en el intersticio, está en la cavidad peritoneal, está en las pleuras, está en las extremidades inferiores, ¿sí? Entonces el corazón está colapsando porque no está pudiendo mandar suficiente sangre a la periferia, pero no porque no esté trabajando, sino porque no hay con qué trabajar, no hay volemia.
¿Sí? La taquipedia también sería otro mecanismo de compensación. También, ¿por qué? Porque está intentando mandar mayor oxigenación hacia los tejidos periféricos, porque si no hay perfusión, no hay oxigenación. Esa es la función del torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces está intentando aumentar la oxigenación de la sangre para mandar más oxígeno hacia los tejidos y está fracasando porque el problema no es el oxígeno, sino la sangre, ¿sí? Además, si la cavidad pleural se está llenando de líquido que no debería tener, los pulmones se van a comprimir, el mediastino va a estar comprimido y ahí también está el corazón. Entonces, tanto los pulmones como el corazón van a empezar a sufrir porque no están pudiendo funcionar adecuadamente, están desesperados por tratar de ayudar al paciente a estabilizarse, pero no van a lograr porque el problema no es su capacidad funcional, sino la volemia y la oxigenación que tiene esa sangre. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense, ustedes tienen que analizar eso, tienen que entender así, porque solo así van a entender por qué este paciente está descompensado y cómo lo voy a ayudar. ¿Sí? Bien. ¿Tienes mi pregunta? Y en el caso de la beriberi, doctora, perdóname que me perdí, ¿y por qué está habiendo este escape del líquido al intersticio? Muy bien, vamos a regresar a las funciones que cumple el pirufosfato de tiamina, ¿sí? Número 1, metabolismo de carbohidratos. ¿Para qué necesitamos metabolismo energético? Que este incluso lo podemos casar con ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Necesitamos energía, necesitamos ATP para todas las funciones celulares. Entonces, todas las células están empezando a trabajar de forma deficiente porque no tienen suficientes elementos para trabajar. Entonces, están dejando de funcionar correctamente, ¿sí? Número 2, metabolismo de proteínas. Y las proteínas, ¿qué función importantísima cumplen en la mantención del líquido dentro del vaso sanguíneo? Mantienen el equilibrio. empieza con presión coloidosmótica del plasma. ¿Sí? Es uno de los factores fundamentales para la mantención de la presión coloidosmótica, que es uno de los elementos fundamentales para que el agua se quede donde debe, dentro del vaso sanguíneo. Si no hay esto, cae la presión coloidosmótica y se sale todo hacia afuera. ¿Sí? Entonces, vean, estamos produciendo elementos importantes y bueno, la vía de las pentosas fosfatos también participa en vías indirectas con carbohidratos, proteínas y grasas, que son importantes para la mantención del equilibrio de los órganos. Entonces, vean, parece que fuera irrelevante o parece que los ciclos metabólicos fueran una herramienta de tortura para el estudiante de medicina, pero no es. Es importante porque esa es la base de nuestra homeostasis. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que cuando estas vías metabólicas fracasan, el paciente se descompensa. Y siempre les digo, cuando el paciente viene, yo no voy a mirar su celulita, yo no voy a ver su ciclo de Krebs, porque no se ve, es microscópico, está dentro de la célula. ¿Qué voy a ver en mi paciente? Signos y síntomas. ¿Qué voy a ver? Que no puede respirar, que está agitado, voy a escuchar su corazoncito y va a estar acelerado, voy a ver el edema que tiene el paciente, ¿sí? Eso voy a ver, pero yo tengo que entender por qué mi paciente está con esos signos y síntomas. ¿Dónde está la base metabólica? Porque ahí lo voy a poder ayudar. ¿Sí? Muy bien. En el caso del beriberi, del lactante, entra nomás flaquito. Es muy parecido al beriberi húmedo. La diferencia, como decíamos, es que se presenta en los lactantes. ¿Sí? Entonces, el lactante es un bebé. Es un individuo que está iniciando su vida extrauterina. Entonces es mucho más sensible a cualquier alteración que se pueda producir. Entonces, fíjense, va a tener las mismas características que en el adulto, pero es mucho más peligroso porque es un individuo pequeño que está completando su maduración y con mucha mayor facilidad se nos puede complicar y se nos puede morir por una deficiencia de vitamina. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en el bebecito? Anorexia, es decir, que no va a querer alimentarse. Y siempre decimos, cualquier situación en la que veamos que un bebé tiene anorexia, nos tenemos que preocupar. Porque el reflejo de succión es uno de los reflejos más básicos que existe en el ser humano, bueno, en cualquier ser vivo en realidad.
Desde que nace el bebecito, sí busca la tetita de su mamá para alimentarse. Entonces, si no hay reflejo de succión, si el bebé no está buscando alimentarse, algo tiene. Está enfermito. Porque es el reflejo más básico de supervivencia que tenemos todos desde que nacemos. ¿Sí? Entonces, esas guaguitas no quieren alimentarse. Están ahí nomás así, quietitos, sin buscar alimentarse. ¿Sí? Eso ya nos tiene que llamar la atención. Segundo, el edema va a empezar de forma aguda, rápido, y se va a diseminar por todo el organismo del pacientito. Y algo importante es que compromete rápidamente la laringe del bebé. Y eso genera afonía, ¿sí? Entonces sabemos que otro de las respuestas básicas del recién nacido es el llanto, ¿no? Desde que nace llora, queremos escucharlo llorar porque eso nos dice que está bien, ¿sí? Entonces estos bebecitos, por el edema que se produce, no emiten sonido, no se quejan, no lloran, no emiten ruido. Entonces tiene que llamar la atención porque eso no es normal, ¿sí? También va a haber taquicardia y taquipnea y después le sigue la muerte, o sea, más rápido se puede complicar. ¿Qué es importante? En este punto es sumamente importante los antecedentes gestacionales o prenatales en la mamá, ¿sí? ¿Por qué? Un bebecito difícilmente va a llegar a ser desnutrido y tener deficiencia de tiamina. Aunque la mamá sea desnutrida, su leche todavía le da un aporte significativo de nutrientes. Entonces, no es fácil que un bebé sea o tenga deficiencia de este tipo. Normalmente van a ser bebés de mamás que son desnutridas y el bebé toda la etapa gestacional intrauterina ha tenido deficiencia. Y nace, y obviamente ya nace con deficiencia y por eso es que evoluciona tan rápido. Porque de lo contrario, difícilmente un bebé va a tener o va a llegar a una deficiencia tan severa. ¿Sí? Bien, y el beriberi seco, yo siempre les digo, es como el estadio final del beriberi húmedo. Porque vamos a ver que cuando es seco, ya aparece neuropatía periférica que es ascendente, que significa que se va deteriorando toda la función neurológica del paciente, lo cual hace que empiece a tener una pérdida de la motricidad fina, la motricidad grosera, todas las funciones motoras y neurológicas del paciente se van a ir alterando, va a tener una parálisis progresiva, ¿sí? Vamos a ver que hay rigidez primero en las piernitas con debilidad, o sea, al principio se le pueden adormecer las piernitas, siente que tiene hormiguitas, está un ratito en una posición y hasta se le adormeció la piernita. Al principio va pasando eso. Después empieza a aumentar, antes se le adormecían los piecitos, ahora se le adormecen todas las piernas, ¿sí? Ahora también los brazos. Entonces va aumentando el grado de compromiso. También es importante considerar que estos pacientes a largo plazo van a quedar postrados. Entonces, fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, un pacientito con edema, ¿sí? Están hinchados los piecitos y obviamente es un edema que a la palpación, si alguna vez han palpado un edema o cuando palpen edema en un paciente, generalmente palpas y parece que estuviera mojado, ¿sí? Y eso es primero porque hay un poquito de filtración de líquido del edema, pero además porque esa concentración de líquido en el intersticio está alterando la temperatura corporal, está alterando la perfusión de los tejidos periféricos y tiene una percepción fría, ¿sí? Entonces, no quiere decir que todos los edemas son fríos. Hay edema caliente, que normalmente está asociado a otras enfermedades de base, como perdón, me atoré. Como enfermedades renales, por ejemplo, o enfermedades cardíacas, que el edema puede tener características diferentes, ¿sí? Pero en el beriberi normalmente el edema es húmedo, parece mojado el paciente, como si le hubieran echado agüita, pero no está mojado, sino que es por el edema que da esa percepción a la palpación, ¿sí? Y este es un paciente con beriberi seco. Entonces, fíjense, el paciente va sufriendo una degeneración tan intensa y un compromiso tan intenso a nivel sistémico que en algún momento va a quedar postrado en cama y no va a poder ni siquiera pararse, caminar y realizar actividades que son básicas. Entonces, vean cómo una vitaminita puede llegar a producir semejante grado de afectación sistémica en un paciente, ¿sí? Bien,
En este gráfico nos muestra la desviación que se produce en lo que ustedes han conocido como el metabolismo de la glucosa, ¿no es cierto? Sabemos que del piruvato puede ir hacia la formación de acetilcoenzima o puede ir a la formación de lactato, lo que hemos conocido como la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Entonces, en estos pacientitos, por todo ese desequilibrio que se produce, hay un altísimo consumo de carbohidratos, pero no pueden entrar a la vía metabólica normal. Entonces, hay una desviación hacia la formación de lactato. Y sabemos que el lactato o ácido láctico va a empezarse a acumular y nos va a producir acidosis láctica. Y esa acidosis láctica puede generar descompensación significativa en el paciente, que puede llegar incluso a la muerte del paciente por desequilibrio ácido-base que produce. Bien, ¿qué determinamos en relación al beriberi? Vamos a ver que necesitamos hacer la determinación de la actividad de la transcetolasa en los glóbulos rojos antes y después de la adición de pirofosfato de tiamina, que es la forma activa. Es decir, vamos a ver cómo están funcionando, vamos a anotar esa función, luego le vamos a dar pirofosfato de tiamina y otra vez vamos a hacer el análisis para ver cómo está funcionando. La literatura nos dice que si hay un incremento superior al 30%, indica que hay deficiencia. Por ejemplo, digamos que tengo un paciente, le hago la medición de la actividad de la transcetolasa y me dice, pues su transcetolasa está trabajando al 80%. ¿Sí? Le administro pirofosfato de tiamina, vuelvo a hacer la cuantificación y me dice, ahora está trabajando al 90%. ¿Cómo interpreto ese resultado? ¿Hay deficiencia de tiamina o no hay? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, de 80 a 90 es 30%. ¿Cuánto ha subido de 80 a 90? 10%. ¿Por qué dicen 30%? Me dice, si hay un aumento superior al 30%, indica deficiencia. En este caso, ¿cuánto ha aumentado? 10%. No hay, o sea, en este caso digo, no hay deficiencia. ¿Sí? O por decirles, cuantifico la función de la enzima y me dice, la enzima está funcionando 60%. ¿Sí? Le doy pirofosfato de tiamina, vuelvo a cuantificar y me dice, ahora la enzima ha funcionado 95%. ¿Cómo interpreto esto? ¿Cuánto ha subido la función? 35. 35%. ¿Es más de 30? Sí. Entonces aquí digo, sí, hay deficiencia. Porque cuando le doy la vitamina, funciona más. Esa es la lógica, ¿no? Le falta la vitamina y por eso no está funcionando bien la enzima. Si le doy la vitamina, entonces empieza a funcionar bien, porque le falta, ¿sí? En cambio, si está bien, está funcionando bien, le doy, como no le falta, funciona casi igual, pues, porque no le faltaba, estaba funcionando bien. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esa es la lógica de aquí. Estaba funcionando bien, le doy, funciona un poquito más, pero estaba funcionando bien. Entonces no va a haber variación significativa en su funcionamiento. En cambio aquí estaba funcionando mal porque no tenía suficiente, le doy y empieza a funcionar. Porque le estoy dando lo que le faltaba. Ahora está funcionando bien. ¿Sí? Esa es la lógica, ¿entienden? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hago como tratamiento para mi paciente si he determinado que sí tiene deficiencia? Entonces le voy a dar lo que le falta. Y en casi todas las vitaminas esa es la base. Si le falta, pues le doy. Le puedo dar tiamina intramuscular por 3 días, dependiendo de qué tan grave está la deficiencia funcional, o puedo darle suplementos orales, que también tenemos, ¿sí? Entonces, obviamente, si comparo lo que hemos analizado del beriberi húmedo y el beriberi seco, el que está peor, por decirlo así, es el del beriberi seco, ¿no es cierto? Porque ya hay neurodegeneración, ya no se puede parar, ya no camina, etc. Entonces, lógicamente, el beriberi seco va a necesitar mucho más tiempo de tratamiento, rehabilitación, para poder
estabilizarse. Y por supuesto, no significa que solo tiaminita le voy a dar, porque seguro ese paciente tiene otras deficiencias y además las vitaminas solitas no hacen nada. La vitamina necesita buen aporte de carbohidratos, buen aporte de proteínas, buen aporte de lípidos para funcionar eficientemente. Porque imagínense, la vitamina me sirve para una enzima que facilita el metabolismo de carbohidratos. Entonces le doy la vitamina, potencio la enzima, pero no hay carbohidratos. ¿Va a funcionar? ¿Va a mejorar el paciente? No. Entonces esto tiene que ir acompañado de una buena alimentación, de un buen aporte de carbohidratos, de proteínas y grasas, que son los otros nutrientes. Solita la vitamina no hace nada. Necesita las otras cosas también, ¿sí? Por eso es tan integral nuestro metabolismo. Bien, otra enfermedad importantísima y que esta siempre se les pregunta relacionada a la tiamina es el que conocemos como síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿sí? Este síndrome se ha descrito principalmente en los pacientes alcohólicos, ¿sí? Porque justamente el alcohol es una sustancia tóxica que altera la absorción de tiamina. Y como el alcohólico consume habitualmente cantidades determinadas de alcohol todos los días, toda su vida, entonces sí tiene una alteración de la absorción de la vitamina y llega a ser deficiente, ¿sí? Además es muy común que estos pacientes alcohólicos sustituyen su alimentación con el consumo de alcohol. Les da hambre y siguen tomando alcohol, ¿sí? O por estar bebiendo y tomando alcohol, se olvidan que tienen que desayunar, que tienen que almorzar, que tienen que alimentarse. Entonces, van de la mano los dos factores de riesgo, ¿sí? Pero no es el único grupo en el que se ve esta deficiencia. También se puede presentar en pacientes ancianitos, por los factores que ya mencionábamos antes, ¿no? Los ancianitos primero comen mal. Segundo, puede ser que están postrados, que están enfermitos, entonces no tienen un aporte adecuado. Muchos de los alimentos que hemos mencionado que contienen la vitamina, probablemente un abuelito ya no esté comiendo. A veces les quitan, por ejemplo, la carne de la alimentación porque no puede mascar, porque no tiene dientecitos, ¿no? Entonces le dan solo papillitas, purecito, carbohidratos aplastados, triturados, vegetales aplastados. Entonces va variando su dieta y si las personas que están a cargo de sus ancianitos no tienen el cuidado de proporcionarles todo lo que necesitan para mantener un buen metabolismo, van a entrar en deficiencia, ¿sí? También vamos a mencionar pacientes que tienen enfermedades del tubo digestivo, porque obviamente es por este sistema que se absorbe la vitamina. Por ejemplo, pacientes que tienen cáncer gástrico y que por el cáncer se les tiene que extirpar un segmento grande del estómago o del intestino, ¿sí? Entonces pueden llegar a tener deficiencia. Se está haciendo publicaciones muy interesantes, por ejemplo, no hay mucho descrito sobre tiamina específicamente, se ha visto más de cobalamina, que vamos a ver más adelante, pero es algo interesante porque estos últimos años hemos tenido mayor cantidad de pacientes con cirugía bariátrica, ¿sí? La cirugía que se ha diseñado para la obesidad. Entonces, obviamente, en esas cirugías, si bien hay varias técnicas, algunas de las técnicas son muy mutilantes porque seccionan un segmento muy grande del estómago. Entonces, lógicamente, al quitar un pedazo del estómago, voy a tener repercusiones en la absorción de varios elementos, ¿sí? Bien, y por supuesto, en los países desarrollados, esta deficiencia es una de las principales causas de la demencia. Entonces, vamos a ir viendo un poquito sus características. ¿Qué va a pasar con el pacientito con la deficiencia de tiamina? Primero va a tener estados confusionales agudos que van a ir empeorando con el tiempo, ¿sí? Entonces el pacientito, ay, me he olvidado, uy, he tenido un lapsus, hay una laguna mental. Y aunque no crean, es triste y es muy frecuente y está muy arraigado en la población la idea de que el adulto mayor va perdiendo sus capacidades cognitivas. Y eso es absolutamente falso. O sea, ¿dónde dice que el cerebro cuando se va haciendo viejo se hace sonso o se hace flojo o pierde sus capacidades?
Mentira. Lo que sabemos es que más bien, aún los que son genios no usan ni el 50% de su cerebro. ¿No es cierto? ¿Y qué necesita el cerebro para funcionar más? Aparte de los buenos nutrientes, que es fundamental, ¿qué más? Estímulo. Es como si yo agarro al Juanito y le digo, ya Juanito, vas a ir al gym, ¿quieres que te pongas bien mamado? Y le hago una super dieta y el Juanito va al gym y se siente a WhatsAppear. ¿Se va a hacer mamado? ¿Se va a poner así musculoso? No, pues. Se va a poner gordito más bien porque le estoy dando buena dieta y no hace ejercicio. ¿No? Entonces, ¿qué necesita el cerebro aparte de buena nutrición? Ejercitación. ¿Sí? Pónganse a pensar. Y les aseguro que les ha pasado, porque ya llevan 2 años estudiando medicina. Cuando estoy en época de exámenes y estoy full y estoy pero todo el tiempo así con mis textos, porque además todo me he guardado para la última semana, así que estoy haciendo. ¿Sí? Aprendo más rápido. O sea, a pesar de que estoy estresado y estoy así, no sé cómo me metí tanta información en esa época de exámenes. ¿Sí? Pero bueno, aprendí y he dado mis exámenes. ¿Sí? Llega fin de semestre, me voy de vacación, tengo mi primer día de clases y me preguntan algo así básico y yo, ¿ah? ¿Cómo era? ¡Ay! Me acuerdo que eso estudié. ¿Cómo era? ¿Sí o no? Y agarro mi libro, mi segundo día de clases, y leo una hoja y, ¿ah? ¿Qué decía? Y vuelvo a leer. Ay, ¿por qué no puedo aprender? ¿Sí? Y nos cuesta retomar cuando volvemos de vacación, cuesta. ¿Por qué? Porque le hemos dado vacación al cerebro. Porque el cerebro ha estado descansado, ha estado parado, entonces volver a empezar le cuesta. En cambio, cuando estoy en mi época de exámenes, esa misma hoja aprende en la mitad de tiempo. ¿Por qué? Porque mi cerebro está funcionando a full ese rato. ¿Sí? Entonces, de ninguna manera es coherente decir que uno porque se hace viejo tiene que tener menos cognición. Es, ay, es que ya estoy viejito, me olvido. Mentira. ¿Dónde dice que porque estás viejito te tienes que olvidar? ¿Dónde dice que porque estás viejito tu cerebro funciona menos? En ningún lado. Tu cerebro va a funcionar cada vez mejor mientras más lo estimules. Pero ¿qué pasa con el adulto mayor? Estudia una carrera, se forma para una profesión y luego todos los días va a su trabajo y hace lo mismo. Entonces el cerebro esto ya sabe cómo hacer, no está aprendiendo, está repitiendo lo que ya sabe hacer. Si él no trabaja, entonces ese individuo que va todos los días a su trabajo, hace lo mismo, se va a su casa, al día siguiente hace lo mismo, ha dejado de estimular a su cerebro. ¿Por qué va a empezar a olvidarse las cosas, a perder la capacidad de recordar una cosa y más? Porque su cerebro no está siendo estimulado. No porque sea viejito, porque eso mismo le va a pasar a cualquier jovencito si hace lo mismo. No es por la edad, es por la falta de estímulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Por qué creen que le decimos al pacientito, tienes que hacer algo? Ya te has jubilado, ya has cumplido, ya has trabajado. Ok. Pintar, haz mandalas, tejer, haz manualidades, haz carpintería, haz algo, ¿sí? Porque eso le manda estímulos al cerebro, lo mantiene activo y el paciente se mantiene mejor, ¿sí? Todos estos elementos, el ejercicio, la actividad cognitiva, todo lo que te hace trabajar motricidad fina, le manda impulsos al cerebro y lo activa más. ¿Por qué creen que decimos? Ustedes como estudiantes de medicina no solo tienen que meterse a sus libros, algo tienen que hacer. No que les requiera mucho, qué sé yo, armen ese cubo de colores de porquería que no se arma. Armen eso, aunque sea. Les va a mandar más estímulos y les va a ayudar a que después cuando vayan a estudiar, sus conexiones sean mejores. ¿Sí? O qué sé yo, 15 minutos voy, corro, hago algún ejercicio. Voy a ir a estudiar y voy a aprender mejor. Porque estoy mandando estímulos diferentes a mi cerebro para que se active, ¿sí? Y si yo hago eso cuando sea adulto mayor, cuando ya trabaje, cuando ya ejerza, voy a seguir aprendiendo.
Mientras yo siga estimulando a mi cerebro va a seguir aprendiendo, se va a activar más y va a ser más eficiente en lo que hace. ¿Sí? Entonces, el adulto mayor empieza a perder capacidades cognitivas porque no estimula su cerebro. Porque hace lo mismo todas las veces y deja de leer, deja de aprender, deja de hacer cosas que hacen que el cerebro se active de nuevo. ¿Sí? Y ahí es que va a empezar a tener deterioro cognitivo, pero por falta de utilización del cerebro. Es verdad eso de usar el cerebro. ¿Sí? Mientras menos uso, menos esfuerzo. ¿Se dan cuenta? Entonces, número 1, si cualquier pacientito les dice, ay, es que estoy viejito, doc, me olvido mucho las cosas, hay que pensar 2 cosas. O no está estimulando correctamente y no hay enfermedad de base, simplemente falta estímulo, ¿sí? O de verdad tiene una enfermedad como un Alzheimer, un Parkinson, etcétera, que está deteriorando su cognición y eso hay que tratar, ¿sí? Pero si es falta de estimulación, son cosas básicas, no fármacos, lo que necesita ese paciente, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, por la deficiencia de tiamina, empiezan a haber algunas ventajas. Y obviamente también tengo que analizar en cada paciente. Ahorita Sucilia más se va a volver. En los pacientitos también tengo que analizar su nivel de estrés. Porque se han debido dar cuenta que si están demasiado estresados con demasiadas cosas, claro, se van a empezar a olvidar cosas importantes. Pero eso no es porque están enfermos, es porque están demasiado estresados y también hay que modificar algo, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre les cuento y les digo esta historia. Una vez me di cuenta que estaba realmente cansada porque estaba durmiendo muy pocas horas todos los días. Y bueno, me alisto, me pongo mis zapatos, y mi pantalón. Me olvidé poner mi pantalón y me puse mis zapatos. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, tienes que parar y decir, uy, creo que necesito dormir unas horas más. Entonces, duermes más y está bien. Entonces, no es patológico, es por el nivel de estrés demasiado excesivo, ¿no? Entonces, sí tenemos que analizar todo eso. Pero si está pasando, por ejemplo, a cualquiera se le puede olvidar su llave. Qué sé yo, estaba agarrado en su mano y lo puso en la mesita cuando se amarró sus zapatos y se olvidó. Ya, nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Pero si te olvidas, no sé, que tenías que recoger de la escuela chiquillo, uy, ahí ya es un olvido muy grande, ¿no? Porque es algo más grande. Entonces, esas cosas ya no te puedes olvidar, ¿no? Entonces, ¿se olvidó? Una vez. No, pero ¿no? Y obviamente, qué sé yo, si pasa una vez en 5 años, ya no. Pero si pasa todas las semanas, todos los días o todos los meses, uy, entonces ya nos tiene que llamar la atención. Y estos pacientitos van a empezar a olvidarse cosas con más frecuencia. Y cosas al principio insignificantes, que no les prestamos atención, pero a medida que va pasando el tiempo, se van haciendo cosas mucho más relevantes, mucho más importantes. Entonces, ya tiene que llamar la atención. Pero además, esos olvidos se van a acompañar de otros signos y síntomas que nos van a orientar a que algo está funcionando mal. Por ejemplo, ataxia. Alteraciones de la marcha, ¿sí? La famosa ataxia del borracho, ¿no es cierto? Caminan un poco desequilibrados, con alteraciones del movimiento. También signos cerebelosos que van acompañados de esto, pueden haber un poco de temblores. A veces los pacientitos dicen, ay, es que me he vuelto bien torpe ahora que estoy viejito, estoy bien torpe, ¿por qué? Porque se tropiezan, o agarran algo y se les cae, o están haciendo algo y lo rompen. O sea, se empieza a ver fallas de la motricidad y lo atribuyen a que son torpecitos. O sea, no son torpecitos, se está deteriorando sus funciones motrices, ¿sí? También suele haber oftalmoplegia y nistagmo, es decir, empiezan a tener alteración, deficiencia de la visión y a veces hay temblorcitos, oscilaciones en los ojitos, que no son oscilaciones grandes, o sea, no es así que lo voy a mirar y voy a notar que sus ojos se están moviendo así, no,
son oscilaciones finas, así muy poco perceptibles, si no soy muy cuidadoso y muy sigiloso con mi examen, ¿sí? Entonces no es fácil detectar, podríamos decir, si no soy bien cuidadoso y sigiloso al revisar al paciente, ¿sí? También van a haber neuropatías periféricas, esto está relacionado a daño isquémico del tronco cerebral y sus conexiones, y como les decía, esto va a empezar con alteraciones de la marcha, tropiezos, caídas, golpes, que se les caen las cosas, pero a medida que el tiempo va pasando, el daño va siendo peor. Entonces pueden haber temblores, ya les cuesta, por ejemplo, qué sé yo, cortar algo o ensartar algo o hacer algo, o sea, ya va deteriorándose más y se va notando cada vez más con el tiempo. Y obviamente el pacientito al principio siempre va a tratar de esconder estas situaciones, ¿no? Porque se siente mal, se siente inútil, se siente una molestia, entonces va a querer ocultar, que nadie se dé cuenta que no está pudiendo, que no está viendo, que no está haciendo o que está haciendo caer las cosas. No quiere que nadie se dé cuenta. Entonces, en general, eso retrasa el diagnóstico, porque obviamente en la casa podemos notar un poco de estas cosas, pero en general no lo vamos a llevar al médico porque está siendo torpe, ¿no? O porque no está pudiendo, no sé, hacer algo. No lo llevamos al médico, ¿sí? Entonces es muy importante también orientar a la población sobre estas características. Ahora, cuando el paciente avanza y progresa a una psicosis de Korsakoff, decimos que la psicosis de Korsakoff es el estadio final del síndrome de Wernicke-Korsakoff. Entonces, no es lo mismo síndrome de Wernicke-Korsakoff que psicosis de Korsakoff, ¿sí? Porque en la psicosis de Korsakoff aparece un síndrome amnésico severo e irreversible de pérdida de la memoria. ¿Qué quiere decir? El pacientito que desarrolla psicosis de Korsakoff va a perder la capacidad de retener información nueva, ¿sí? Entonces aquí siempre les digo, han debido ver la película de Adam Sandler, como si fuera la primera vez, creo que se llama, ¿no? Entonces la muchacha en ese caso, ¿se acuerdan? No retenía información nueva, pasaba hoy día, se quedó en el tiempo en ese día, repetía lo mismo, hacía lo mismo y al día siguiente se olvidaba, y se olvidaba, y se olvidaba. Y así va a quedar el resto de su vida, ¿sí? Solamente que en ese caso la muchacha, la lesión que tenía era secundaria a un accidente, ¿no es cierto? En estos pacientitos pasa algo similar, pero es por un deterioro de la función secundaria. Doctorita.